Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Habla Ángel Rosas. Ahorita estamos empezando la Casa de Paz. Por esta ocasión no la transmitimos porque estamos viendo un tema acerca de la comunión. Ahorita tenemos unos 5 minutos de empezado, pero vamos a continuar. Ahorita estamos viendo los pasajes de Hechos 2 del 42 al 46. Y acabamos de dar un hincapié súper rápido a Efesios 3:11. ¿Qué dice? 4:11. 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. El 12, ajá. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ok, perfecto. Entonces, aquí estamos hablando de una convivencia dentro de la iglesia. Estamos viendo cómo la primera iglesia se estaba siendo formada. Ajá. Y ahorita estamos leyendo en el 42. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las personas o cada persona, Dios va asignando una autoridad para poder escucharlo específicamente a esa persona. Porque ahorita estamos dando el ejemplo. Claro, es que yo quiero ser maestro, pero dentro de la academia de maestros puede haber un maestro de geografía, un maestro de matemáticas, un maestro de inglés. Pero yo voy a la academia porque quiero ser maestro, pero yo quiero ser maestro de inglés. Pero ¿qué pasa si me meto al salón de geografía? Entonces no voy a lograr ser maestro, pero no voy a poder desarrollarme en el rubro que yo quería. Y aquí es lo mismo, hermana. Dios siempre nos da a nosotros dones y capacidades especiales y ministerios especiales y específicos para poder cumplir la buena obra. ¿Qué quiere decir? Que ahorita acabamos de leer, sí, y Dios ha asignado apóstoles, número 1, ha asignado pastores, ha asignado profetas, ha asignado maestros y ha asignado evangelistas. Pero dice la Biblia, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que siempre y cuando Dios te asigne a una iglesia, siempre obligatoriamente y divinamente va a haber a alguien que ya esté preparado en ese lugar para que te tome a ti para enseñarte y desarrollarte. Porque Dios jamás, hermana, te pondría en un templo, o tía, jamás te asignaría una iglesia si no te va a desarrollar dentro de ella. Y para que te desarrolle, Él tiene que asignar también a personas específicas para que te pueda complementar lo que está dentro de ti. ¿Qué quiere decir? Muy probablemente, hermana, si Dios te ha llamado a ser profeta, en el momento que Dios te movió y te asignó a fuente de vida, entonces Dios tenía preparado una persona que ella ya tenía experiencia para poder enseñarte en lo que Dios ha puesto sobre ti. Y eso siempre es de ley. ¿Por qué? Porque Dios jamás te pondría algo y no te pondría las herramientas o los recursos para poder desarrollarte. Amén. Pero a veces, tristemente, a pesar de tener tanto potencial, porque dice la Biblia que todos somos obra maestra de Dios. Nadie que está vivo en esta tierra no está nada más porque sí, o es menos que cualquier otra persona. Todas las personas tienen su identidad y su característica especial. Entonces nadie es menos que nadie. Siempre todos tienen algo valioso, pero así como todos tienen algo valioso, Dios también quiere desarrollar eso, algo valioso dentro de nosotros. Ajá. Por eso es la importancia de asistir adentro de una iglesia, porque ¿de qué serviría tanto potencial si está encerrado dentro de una caja? ¿De qué serviría tener el mejor regalo si jamás está abierto y no se disfruta? Entonces Dios dice, perfecto, entonces te moví a este lugar. La escuela fue una excusa, la familia, la situación, el trabajo fue una excusa, porque yo quería que tú te desarrollaras dentro de ahí. Amén. E incluso a veces puede estar la iglesia un poco retirada, o puede estar fuera de nuestras comodidades. No siempre, escúcheme bien, la iglesia que tengamos más cerca es donde Dios quiere desarrollarte a ti y a mí. No digo que no sea verdad, pero siempre Dios va a asignar a algo un lugar específico para que tú empieces a desarrollarte dentro de ahí. ¿Cómo así? Claro, porque cada iglesia, no hay una iglesia mejor que otra, hermana. Todas las iglesias, tía, tienen su esencia siempre y cuando se predique de Jesús
y siempre y cuando sean obedientes y sigan lo que dice la Biblia. Porque incluso hay iglesias que predican de Jesús, pero no siguen al 100% lo que Dios está hablando, lo que el Espíritu Santo está hablando. Entonces, filtrando y viendo ese tipo de iglesias que sí están bien alineadas con el corazón de Dios, lo que Dios quiere, no siempre va a ser la iglesia más cerca la que Dios nos quiere asignar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, hermana, tiene una esencia, un llamado y un propósito. Otra vez, cada quien de nosotros tiene una esencia, tiene un llamado y tiene un propósito. Y ese propósito es específico e irrepetible para cada uno de los que están vivos en esta tierra. Otra vez, hermana, el propósito que Dios te pone a ti es irrepetible y es específico para ti. Dios, en el plan perfecto de Dios, dice la Biblia en Jeremías, y lo vimos hace unas clases, desde el vientre de tu madre, incluso antes, yo te escogí como profeta de naciones. Y que dice Jeremías, no, pero no estoy listo, estoy chiquito, no estoy preparado. Pero en el momento que Dios se lo dijo, entonces seguramente Dios ya lo había visto calificado para poder entrar y activar eso dentro de nosotros. Pero ¿cómo se va a activar el potencial dentro de nosotros si no vamos al lugar en donde Dios quiere desarrollarnos? Y ahí es la importancia de decir, bueno, esta iglesia está bonita y esta iglesia está cerca, pero ¿es la iglesia correcta para que yo me empiece a congregar? Número uno, si en esa iglesia Dios te da dirección y te da llamado, te revela tu propósito, es un indicador. Número dos, ese llamado y ese propósito que Dios te da y esos dones y talentos empiezan a ser desarrollados. Porque ¿de qué sirve que se te revelen si no son desarrollados? Número tres, tu vida tanto espiritual como personal, ya sea negocios, ya sea familia, ya sea salud mental, hermana, siempre van a estar desarrollando y yendo para arriba. ¿Cómo se dice? Ascendiendo. Siempre va a estar ascendiendo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, sí, amado mío, deseo que seas prosperado en todo lo que hagas, así como prospera tu alma. Entonces, en traducidas palabras, siempre y cuando Dios esté desarrollando nuestra alma, nuestra persona, se va a ver el fruto automáticamente. ¿Qué quiere decir? Que ahora no nos enojamos rápidamente o nos damos chisme, que ahora nos guardamos eso y nuestro lenguaje fue transformado, nuestras finanzas se catapultaron, los problemas de salud se fueron y la familia empezó a unirse, porque en el lugar en donde Dios te asigna, todo tiene que cambiar, no solamente dentro de ti, sino a tu alrededor. Amén. Esa es la importancia. Y continúa y dice, sí, para preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Dice, y que edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Amén. Efesios era, dijo. Es 3:11. Efesios 3. 4, 11 y 12. No sé por qué traigo el 3. Efesios 4, 11 y 12. Ajá. Sí, está bueno. Y me voy a regresar ya al original que estamos estudiando. Entonces estamos en la primera. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Amén. Y esto que acabo de decir, a veces hay personas, hermana, que piensan, no, es que te quieren lavar el cerebro porque estás yendo a esa iglesia. No es cierto. Si la Biblia dice, y la Biblia está inspirada totalmente por el Espíritu Santo de Dios, y te tengo una noticia, y lo que le escribió fue un apóstol, dice la Biblia, todos los creyentes se dedicaban a lo que los apóstoles decían. A veces hay gente que no quiere escuchar a lo que el Father, nuestro apóstol Jorge Pompa, nuestro padre espiritual, o los apóstoles dentro de la iglesia dicen. ¿Por qué? Porque ellos piensan que lo que dicen es mentira y es falacia, y se lo quieren guardar para ellos mismos, cuando la Biblia dice y recalca que siempre es importante escuchar a una autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque si no hay autoridad, entonces ¿cómo puede vivir un cuerpo sin cabeza? Otra vez, ¿cómo va a poder vivir un cuerpo sin cabeza? Ni que fuéramos gallinas. Sí. Las gallinas y las cucarachas.
Oye Ángel, pero dice, tú me puedes decir hermana, sí, pero dice que la cabeza es Cristo. Claro, la cabeza siempre va a ser Cristo, pero Dios dice, es un Dios de orden, lo dice en 1 Corintios 14, Dios es un Dios de orden y el orden refleja la paz de Dios. Dios es un Dios de paz y la paz significa no un sentimiento de tranquilidad, escúchame bien, que todo esté en orden conforme a la voluntad de Dios. Y la tranquilidad, por ende, es el resultado de que todo esté en orden. Amén. Entonces, ¿cómo va a haber algo en orden si alguien quiere decir algo y luego otra persona y otra persona y no hay alguien quien dirija? Por eso dice la Biblia, Dios de antemano ha designado a los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que quiere poner orden y hacer una institución correcta conforme al diseño de su corazón. Siempre dentro de una iglesia va a haber no una jerarquía, sino un dictamen divino que Dios ya ha prescrito. Hay veces, tía, que yo he escuchado que hay personas que dicen, no, ya entraste a una jerarquía, o ¿cómo es eso? ¿Cómo me puedo mover? ¿Es algo piramidal? Claro que no. Nunca va a ser algo en cuanto a poder y gloria humana. Si yo quisiera poder o yo quisiera riquezas para mi beneficio, entonces no estuviera siguiendo a Dios. ¿Por qué? Porque lo que enseña Dios es que primeramente lo busquemos a Él y todo viene por añadidura. Eso, el querer yo y el ser más yo y el enaltecerme y querer lograr los éxitos para mí, no es por parte de Dios. Es bueno siempre tener esa ambición conquistadora, pero es el ADN que Dios te transmite con el primer fin y el primer propósito de poder darle la gloria primero a Dios y poder servir en todo momento. Que todo lo que se nos ha asignado siempre esté a la disposición para poder ayudar a las demás personas. Amén. No me estoy desviando, lo estoy dando claro. Ok, perfecto. Entonces dice, sí, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, está súper claro. Punto número 2, a la comunión fraternal. Entonces, una comunión fraternal, ¿qué quiere decir? Es una palabra en griego de comunión que es koinonía. Otra vez, es una palabra en griego que es koinonía. Es la que viene de Manuel. ¿Y qué es koinonía? Koinonía. Que todos estén juntos, que haya plenitud, Armonía. que todos estén en armonía, que no haya mancha, sino que todo haya claridad. Ahorita voy a explicar eso. Y que todo esté en plenitud, que esté en gozo, que esté en felicidad y que haya bondad, una atmósfera de reino. ¿Por qué aclaro, hermana, que haya claridad y no mancha? Porque el pilar de la confianza es la transparencia. Otra vez, ahí en línea, el pilar de la confianza es la transparencia. Si yo hablo mal de una persona o yo le oculto cosas a una persona, ¿habrá transparencia? Siempre y cuando estemos hablando con la verdad, entonces nunca va a haber algo que yo quiero esconder. Nunca va a haber algo que yo voy a querer maquinar en contra de alguien. Nunca va a haber algo que vaya a poner como un frenado para yo convivir con alguien más. Porque es malo el ver a una persona y no son pensamientos de Dios. Recordemos rápidamente que hay 3 tipos de pensamientos. Pensamientos de Dios, pensamientos del diablo y pensamientos de nuestro yo. A veces, cuando nosotros estamos viendo a una persona y vemos, wow, cómo esa persona está logrando tanto, cómo esa persona predica tan bien, cómo esa persona, le está yendo súper bien en su negocio, qué increíble. Siempre cuando queremos admirar y agarrar lo mejor de la persona, es un pensamiento de Dios. ¿Por qué? Número 1, porque es de bien y no de mal. Número 2, porque es agradable. Número 3, porque es perfecto. Motiva. Número 4, motiva así y trae paz a nuestras vidas. Pero en cambio un pensamiento que no manches, ¿y cómo le hizo? De seguro habrá hecho esto, o de seguro hizo esto o el otro. Yo conozco a esa persona no pudo haber hecho. Y de repente otro tipo de pensamientos llegaron.
esos pensamientos no son susurrados, escúchame bien, hermana, por el Espíritu Santo. Dice la Biblia, el Espíritu Santo constantemente está susurrando a nuestro oído, a nuestra mente y a nuestro ser. Y el Espíritu Santo solamente habla lo que escucha. ¿Qué quiere decir? Que todo pensamiento de Dios es susurrado por el Padre, operado a través del Hijo y bajado y transmitido a través del Espíritu Santo. Pero en el momento que viene otro pensamiento de, ay, pero ¿cómo le hizo? Híjole, se me hace que esta persona va a decir, no hombre, ¿cómo se va a poner enfrente si ayer hizo esto y el otro? Ese tipo de pensamientos no los habla Dios, los habla el enemigo, el diablo, el chakras, como le quieran decir. Pero solamente, y eso está bien importante, hermana. Es un espíritu de la envidia. Sí, claro, es un espíritu de envidia, es un espíritu de ¿cómo se llama? De cuando no se pueden unir dos cosas. Bueno, un espíritu de envidia, un espíritu de comunión fraternal, es un espíritu donde siembra, empieza con C. Sí, ¿verdad? Ajá. Contienda. Es un espíritu de contienda que quiere hacer pelea, correcto. Entonces, ese pensamiento hay que ser muy sabios siempre, porque recordemos que el diablo no puede tocar el corazón, pero sí puede tocar la mente. Pero tú tienes el poder, tía, escúchame bien, para permitir que un pájaro haga nido o no dentro del árbol que es tu mente. Nosotros tenemos el poder para que ese pensamiento o se quede pequeño y se deseche como basura, o lo observamos y lo admiremos y lo estuvimos observando y anhelando más y más, y de repente ese pensamiento ya no solamente fue un ay, quítate, o ay no, ¿por qué pienso eso? No, esto no viene por parte de Dios, rápido. Pero a veces cuando observamos mucho el pensamiento es una puerta abierta. Y la puerta solamente puede entrar en su totalidad si tú y yo le damos el acceso. Es mentira que no se puede controlar. Claro que se puede controlar, pero no en nuestras fuerzas, por medio del Espíritu de Dios que nos da la fortaleza para poder omitir todo eso. Y el Espíritu de Dios es el que activa la sangre de Jesús para que todo aquello que quiera venir en contra de nosotros se anule. Es mentira que digan, no, es que mis pensamientos y eso. No. Siempre y cuando nosotros le pongamos el límite, es cuando el pensamiento de maldad empieza a perder poder y desecharse. Pero si lo abrazamos mucho, entonces ya no se queda sobre una idea o sobre algo que pasó de repente. Ahora da vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza y se puede llegar al corazón. Y en el momento que es transmitido al corazón, sale a las acciones, porque ya echó semilla y la semilla crece. ¿Qué quiere decir? Yo antes pensaba esto de una persona, pero ya no solamente lo pensé, se guardó en mi corazón. Pero se guardó en mi corazón y ahora echó raíz. Entonces ahora empiezo a hablar chisme. Y ahora empiezo a mis acciones a ignorar a esa persona. Yo ahora empiezo a poner discordia. No, yo no me junto con o no me junto con esta, porque no me cae bien y me cae gordo. Ok, pero aquí dice comunión fraternal. Antes de estos versículos, estoy en el 42, dice que vino una llenura del Espíritu. Una llenura del Espíritu se puede dar a entender cuando hay comunión fraternal. Sí, pero esa llenura del Espíritu debe de ser a diario. Claro. Y en tus oraciones que el Espíritu Santo llene tu corazón. Lléname de ti y vacíame de mí. Claro. Y debe de ser a diario. Porque los espíritus nomás te están rondando. Entre más seco esté tu espíritu, tu corazón, tu cuerpo, ¿verdad? Esté seco, es más vulnerable. Andan viendo Claro, siempre. Piensas mal. O sea, pensar mal siempre. O sea, a mí es algo que no... Bueno, a veces cuando lo oigo, digo, bueno. Claro. No debe uno de pensar. Nunca pensar que la otra persona que se está expresando lo está haciendo con doble filo. Correcto. Porque si yo pienso que uno de ustedes o cualquiera hable, no, ya lo está diciendo con doble intención inmediatamente y hasta lo estoy pronunciando por mi boca, eso no está bien. ¿Cómo que con doble intención? Sí, porque yo, por ejemplo, tú puedes decir
yo puedo decir algo y tú me dices, ay, es que quién sabe qué. Aguas, porque ¿Cómo lo tú interpretaste? estás interpretando mal y no es así. Es como decir, Sí. ¿cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio Medio vacío? vacío. Depende de tu interpretación, el peso Entonces, que están las palabras sí, sobre y ti. si tú lo dices así, es que tú estás pensando mal y la persona a lo mejor no estaba Ni ni cuenta. siquiera, pues yo no lo decía con ese fin, pero Claro. bueno, pues allá tú, ¿verdad? Ujú. Allá tú, tu espíritu. Totalmente, ¿Yo? sí. Entonces, o sea, no tomarse las cosas como personales. Sí, o como- la no, persona o que lo hizo de estás una mala viendo lo intención. mal. Ajá. estás viéndolo mal, o Mira, sea, así super ejemplo, cuando tú estás saludando a alguien en la iglesia y se te pasó saludar a alguien, esa persona lo nota y esa persona puede pensar, número uno, ay, pues no pasa nada, se le pasó, o número dos, no, le caigo mal, no, ya no o debe ser es que feo. va distraído y va en su situación. Por ejemplo, yo lo he visto, Héctor o Ceci o quien sea de la alabanza, andan, bajaron y rápido, quieren ir al baño, quieren ir a tomar agua o van algo, súper rápido. y van bien rápido. Sí. Cuando se toman ese tiempo es que, y si no voltean y se regresan, Ujú. ¿sí? Y si pasan, pues tú sabes que pasaron porque van a la carrera y tienen otros, Claro. No te vieron. pero no porque digas, ay, no me quiso saludar. Claro, Ahí está. Si tú piensas, ay, que sabrosito, o sea, hizo como que claro. tú estás mal, no la persona. O si dice una persona algo y tú lo interpretas mal y, ay, es que, ¿por qué? Bueno, Sí. Totalmente. entonces hay que evitar eso, porque entonces lo que estás tratando de Te habla más de cómo estás tú. Claro, es un diagnóstico de tu corazón. diagnóstico. Entonces no, o sea, elimínalo, o sea. Ujú. Entonces, por esto es la importancia de comunidad fraternal. Comunidad fraternal. Dice, continúa, el 42. A participar juntos en las comidas. Y dice, entre ellas la cena del Señor, que es el Shabbat. En otras palabras, dice sí. Y también es importante el salir y convivir. Hay veces que nosotros queremos estar solamente iglesia y me voy, iglesia y me voy. O hay gente que, ay, ya me voy, bye, y ya. Y es bueno siempre asistir a la iglesia. Es excelente. Sí, Pero lo que es más importante, bonito es poder quedarse. convivir. Claro, ¿por qué? Porque una cosa es que yo creo que en una predicación se edifica, pero siempre también es importante prestar oído y escuchar a los demás. El poder convivir y hacer relación. Porque si no hay relación, tía, entonces no hay confianza. Y si no hay confianza, no hay influencia. Y si no hay influencia, no hay impacto sobre la persona. Sí, es muy importante la comunión, hacer comunión fraternal. Eso es muy importante. Yo toda digo, ese ha sido siempre mi propósito y desde más que me vine yo aquí, que no hay como la comunión fraternal, las amistades, los amigos, el quererlos. Claro. Y si algunos te fallan, pues bueno, ellos sabrán por qué fallaron, no eres tú su objetivo a seguir, ¿verdad? Y habrá más y siempre es así. Y también uno tratar de cultivarlos, de estarlos fomentando, Claro. ¿verdad? Y obviamente si estás en una comunión espiritual en tu iglesia, pues a tratar de conservar esa comunidad fraternal, ¿verdad? Claro, sí, totalmente. Es importante. Siempre es bueno convivir, Sí. siempre es bueno incluso, bueno, ahorita lo vamos a ver, Sí. ahorita lo vamos a ver, ajá. Ajá. Entonces, participar juntos en las comidas, eso habla de que tenemos una comunidad y dice, y a la oración. Es bien importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos todos los días dentro de la iglesia de 10:30 a 12:30, a excepción del sábado, hay una reunión para ir a orar al templo. Dice la Biblia que la iglesia, o más bien el templo, debe ser llamado una casa de oración, en donde constantemente estemos buscando en oración y intimidad a Dios. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel de oración que se haya dentro de una casa de Dios, es cuánto el Espíritu Santo va a moverse, es cuánto una atmósfera de reino va a sentirse, es cuánto más milagros, sanidades, prodigios van a acontecer. Eso es importante, la relación que el Espíritu Santo tenga, que el Padre Espiritual o la autoridad de casa tenga, pero también es muy importante la oración que se hace. Hay veces en donde vemos 3,000 personas en un servicio, pero ¿cuántas vemos un lunes en la noche?
son contadas con las manos. Literalmente, no pasan de 10. Yo pienso que, perdón, yo una vez estaba pensando, ¿qué quisiste pasar? Yo una vez estaba pensando en eso, justo un lunes, máximo yo no veo más de 10 personas, no más de 15 personas, o sea, yo creo que lo regular son como unas 10 personas. Ajá. Entonces, si vemos eso replicado en los 5 días a la semana o 6 días a la semana, son como entre 60 y 70 personas las que van a orar frecuentemente, a comparación de las 2,000, 3,000 personas que van un domingo. Claro. Entonces yo pienso que Dios ve mucho eso. Claro, siempre. Es que, bueno, como dicen, bueno, si vamos a hablar de sacrificios, también es una palabra aceptable dentro del mundo espiritual, dentro de nosotros, ¿verdad? Espiritualmente, pero caramba, es una vez a la semana. Si te desvelas a veces por otras cosas, que no te vayas a desvelar. Claro. ¿Sí? O sea, que no te vayas a dar esa oportunidad, porque es una gran oportunidad, es un crecimiento espiritual tremendo. Claro. Sí, y pues yo lo veo así, o sea. Sí, totalmente. Y yo creo, perdón, y ahorita estaba pensando, bueno, hay mucha gente que no tiene cómo ir, tal vez no tiene cómo moverse. Es mucho más fácil moverse en carro, pero por ejemplo, si te pones a pensar en Juanma, de que él busca la forma en cómo llegar a pesar de que no tiene carro. Claro. O sea, el que quiere puede realmente. ¿Quién Sí. más? No sé, Arturo también. O sea, el que quiere puede, de que... Claro. Vivian, que sí tiene, pero no siempre, su mamá no siempre puede ir, entonces. Claro. Y yo creo que eso es bien importante. A veces nosotros oramos, Padre, necesito un vehículo. Padre, necesito una nueva casa. Padre, necesito una nueva promoción en el lugar en donde estoy. Sí. Pero siempre una cosa es que nosotros oremos, pero otra cosa y lo que realmente Dios pone más peso es como tú y yo actuamos. Dependiendo de nuestras acciones es en realidad el estado de nuestro corazón. Una cosa es poder hablarlo, pero otra cosa es accionarlo, y las acciones no vienen más que del corazón directo. Dependiendo de cómo esté nuestro corazón, van a ser las acciones que nosotros estemos haciendo. Perfecto, amo a Dios, me dedico a Dios, quiero conocer más a Dios, quiero ser tu instrumento. Ok, pero cuando hay una asignación fuera de tu comodidad, ¿vas a atenderla o vas a poner un pero? Sí, yo le comentaba a Yola, pues también deberíamos ir los viernes. Yo puedo también los viernes, vamos, los viernes. Yo les voy a invitar para ver si el viernes Qué increíble. se anima, ¿verdad? Claro, sí, es bien importante siempre. Dice también la Biblia, sí, si alguien pues está ganándole un poquito la flojera, hay otro que lo debe de salir adelante y animarlo. Si hay otro que está pues no le está yendo muy bien, hay otro que tiene que impulsarlo y ayudarlo. Y eso le importa. De la comunión fraternal. El viernes el viernes, cada viernes es, Primer viernes de cada mes. este viernes va a haber algo. No han dicho nada aún. Esperemos que sí, ¿verdad? Pues sí, pero quién sabe que están pavimentando. Dijeron que iba a estar para este domingo. ¿Qué? Igual, que iba ya pavimentado para este domingo. Pero quién Sí. sabe cómo vayan la otra parte, quieren que todavía están. Sí, pero bueno. Pero ya estamos hablando. Sí, y siempre es importante destacar que la vida de un cristiano, ¿quién es un cristiano? Aquel que ha decidido seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque solamente creo que puedes seguir a Jesús cuando tienes un encuentro con Él. Y es algo de decisión propia, no que alguien te impulse a hacerlo. No, sí que te impulse, pero no que te obligue a hacerlo. Ajá. Entonces, la vida de un cristiano, dice, es ayuno constante y oración. Dependiendo del nivel de oración que tengamos, es la relación con Dios que va a resultar. Dios no quiere una ley porque literalmente Dios dio las leyes a Moisés, pero al final del día la gloria que trajeron las leyes se desvaneció. Y eso solo traía a pecado o a muerte o cualquier tipo de esas cosas. Por eso es que Jesús vino y rompió lo que antes había de ley para establecer un nuevo pacto. ¿Y qué es eso? Un pacto de amor. En otras palabras, Dios vino a establecer una relación y no una religiosidad. Dios vino a establecer una relación entre tú y yo, una relación íntima, una relación de amistad, de hijo, y depende de cómo Dios
Dios se nos va revelando es el nivel de relación que tenemos. Y la oración no es más que un diálogo con Dios, un diálogo con tu Padre, un diálogo con Jesús, un diálogo con el Espíritu Santo. Ajá. Hay un versículo muy bonito de lo que acabas de decir, y yo lo dije en la clase pasada, y es Romanos 5:11. Dice: así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Claro, nos hizo amigos de Dios porque es el... Romanos 5:11. Sí, Romanos 5:11. Justo antes habla de que si fuimos justos hechos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Claro. Sí, está bien. ¿Lo puedo repetir? Dice: así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Claro, y es bien importante eso. ¿Por qué? Porque antes nosotros no conocíamos a Jesús, pero en el momento que nosotros aceptamos a Jesús, Jesús rompe el velo que antes puede venir espiritualmente dentro de nuestros ojos, y para poder ver lo que en realidad nos está esperando. Ahorita lo buscamos. Ajá. Entonces sí, en la medida que nosotros tengamos una oración, no sea, dice la Biblia, no sea algo de parlotear o repetir, sino algo que salga del corazón como un diálogo. A veces hay gente y me han preguntado varias personas: oye, ¿cómo empiezo a orar? Oye, ¿cómo es que puedes lograr orar así? Y yo siempre les digo: sí, lo más importante es ver la oración como una plática con Dios, pero dependiendo cómo Dios se te ha revelado es la plática que tú vas a tener. Y lo dice: ¿y cómo la tomas tú? Como si fuese mi amigo, porque Él es mi mejor amigo. Y dependiendo de esa oración, o dependiendo cómo tú vas a querer tener tu relación, es cuánto quieres platicar con esa persona. Dice la Biblia, tía, que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir, hermana? Y allá en línea, que en todo momento el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Literalmente ahora somos la casa de Dios, porque ahora nuestro Dios no se limita a 4 paredes. Ahora Dios ha decidido Él mismo habitar dentro de nosotros. O sea que 24/7, 365, el Espíritu Santo está junto con nosotros. ¿Por qué hago énfasis en el Espíritu Santo allá en línea? ¿Por qué? Porque Dios Padre está en el trono y está en el cielo. Dice que está en el trono de soberanía y de máxima autoridad. Y Dios Hijo, después de resucitar, pasaron 40 días y luego fue levantado al cielo, y ahora está sentado a la diestra del Padre, en donde el Padre le ha dado toda autoridad. ¿Qué quiere decir? Que Dios Padre está en el trono, Dios Hijo está a la derecha, pero ¿quién está aquí con nosotros en este momento? Y antes, en Hechos 2, literalmente al empezar dice: sí, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Dios que está ahorita con nosotros, y el Espíritu Santo es el que nos hace conocer más a Jesús. El Espíritu Santo es el que nos da el convencimiento de buscar a Dios, de querer tener a Dios, el que hace demasiadas cosas, el que nos da dones, el que nos da virtudes, el que nos da las bendiciones y demasiados beneficios, que literalmente es otra prédica acerca del poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. De hecho, en este momento yo no podría estar predicando si no fuese a través del poder del Espíritu Santo, porque es increíble cómo Dios va añadiendo las palabras a la boca. Yo literalmente jamás diría, hermana, que soy yo, porque tengo total convencimiento que es el Espíritu de Dios quien está operando en el momento que alguien levanta la mano y dice: yo quiero ser tu instrumento. Y de igual manera a nosotros que estamos escuchando, no es más que el Espíritu Santo el que agarra todo lo que estamos aprendiendo, y es imposible recordar el 100%, pero yo creo que el Espíritu Santo, en el momento que yo quiero aprender, Él agarra el 100% y lo guarda dentro de la librería de tu mente. Claro, y yo creo y yo lo veo así, tía, que nuestra mente es una biblioteca gigante, con estantes gigantes, y hay libros y hay una parte muy vacía.
Y cada vez que alguien agarra una enseñanza por parte del Espíritu de Dios, se añade un nuevo libro y un nuevo libro. Es imposible recordar todos los libros, pero siempre y cuando aprendamos a través del Espíritu Santo, en el momento que ese libro que está ahí, tengamos que utilizarlo para enseñar a alguien, para una situación. Hoy iba a actuar así, pero Dios me enseñó aquella vez. Lo saca el Espíritu Santo en ese momento y te lo da a enseñar, y te lo abre y lo dice. ¿Por qué? Porque justamente viene a la mente esa frase que antes aprendimos, porque es el Espíritu Santo que trae la recepción y la retención y la sabiduría, entre muchas cosas. Pero ese fruto del Espíritu que viene en Gálatas 5:22 solamente puede venir a la luz si se empieza a sembrar una relación con Él. Y el fundamento de una relación, lo vimos desde el principio, el fundamento o el pilar de la comunión es la transparencia. Dios siempre quiere que haya una comunión con una transparencia a través de una conversación. Jamás se puede, tú fuiste y eres maestra, tía, no puedes compartir una clase si tú no la explicas con claridad, o incluso no empiezas a hablar, porque si alguien no habla, entonces ¿cómo la otra persona va a aprender? Y es lo mismo, oye, allá en línea, pero uno se puede preguntar, ¿Dios me conoce todo? ¿Dios me conoce enterito? Dice que Él te conoce hasta el pensamiento más profundo, e incluso conoce más tu persona que tú y yo mismos. Claro, pero Él no se basta con eso. Dice, bueno, tú puedes creerlo, pero en el momento que tú lo accionas, brincas de la fe al creer, y en el creer es acción. Y cuando tú accionas diciendo, sí, bueno, es que el Espíritu Santo está conmigo, pero yo lo demuestro cuando empiezo a platicar con Él, porque Dios se deleita y de verdad dice que inclina su oído a la oración del justo. Es decir, Dios siempre va a inclinar el oído a aquel que decide platicar con Él, y dependiendo de cuánto platiques con Él, hermana, es cuánto Dios va a darte a conocer su corazón. Y dice la Biblia, hay un versículo en donde dice, incluso si llegases a conocer los secretos más profundos de Dios. Y en ese momento que leí eso, el Espíritu Santo me sopló. Entonces es verdad, se puede llegar a conocer los secretos profundos de Dios. Pero ¿cómo voy a llegar a eso? Lo importante es sembrar una relación para cosechar frutos, para cosechar revelación, para cosechar sabiduría. Te tengo una noticia, porque Dios solamente habla revelación. ¿Y qué revelación? Un conocimiento espontáneo que viene de repente, pero ese lo trae el Espíritu Santo cuando lo oye de Dios Padre. Pero ¿cómo vamos a tener ese conocimiento y esa sabiduría acumulada? En otras palabras, ¿cómo vamos a aprender a vivir la vida correctamente y dar buen testimonio y actuar sabiamente? Solamente empezando a orar. Por eso es algo bien fundamental que dice sí, y cerramos diciendo la oración. Dice, nos dedicamos a las enseñanzas de los apóstoles, y el apóstol de casa dice, vayan a la oración los días que solamente una vez a la semana. Entonces en el momento y viene doble bendición, que yo escucho a la autoridad de casa por honrar la obediencia, por honrar la instrucción. Por medio de la obediencia viene bendición. Y punto número 2, por honrar lo que Dios está diciendo. Si tú quieres que ore y yo voy a orar, ahí viene doble bendición y viene triple bendición. Cuando uno, a pesar de su zona de confort, decide hacer un esfuerzo, Dios lo ve. Dice la Biblia, Dios ve cada esfuerzo que tú y yo hacemos, incluso el esfuerzo de cuánto te cuesta el transporte, ya sea combustible, ya sea camión, ya sea que tienes trabajo mañana a las 5 de la mañana, pero tú estás a las 12 de la noche terminando de orar. Incluso el esfuerzo que haces físicamente de cambiar el pie de pedal al freno, al pedal del aceleramiento, ese minúsculo esfuerzo, Dios todo lo ve y dice, y Dios recompensa no conforme a lo que sabes, conforme a tus acciones. Y subir hasta la torre, yo lo veo con la mamá de Vivian. La señora tiene problemas de circulación. ¿No la han visto? Y se la avienta. Camina como así, como que levanta una y luego levanta otra pierna. Está toda hinchadita sus pies. La vez que nos dio unción el pastor.
para que nosotros podíamos tener la salud, que no era necesario, que guara. Yo no sé qué sentí y la vi sentada a un lado y me fui con ella. Dije, ¿le duelen? Dijo, sí, me duele mucho, no me va a ver que se va a comportar. Y le puse mis manos. Dije yo, Dios, ¿verdad? Primero. Y ella, yo la admiro porque yo he subido toda esa torre hasta arriba y la veo yo, va delante de mí y hace un esfuerzo tremendo. Claro. Sí, eso es también bien importante. Sí, y es bien importante y Dios siempre lo ve. Y Dios es un Dios justo, todo lo ve y todo lo que hacemos Dios lo recompensa. Sí. Entonces, creo que solo vamos a alcanzar a leer hasta el 43. Entonces, dice el 43, continúa, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Aquí, pausa. Dice, un profundo temor reverente. Todo lo que ahorita platicamos no puede ser logrado si no hay temor de Dios. Temor de Dios no hay que malinterpretarlo, no es tener miedo. Temor de Dios es darle el respeto que se merece, la honra que se merece, es decir, ponerlo en primer lugar, y la sumisión que se merece. Y sumisión tampoco hay que malinterpretarlo. Sumisión habla de rendirte totalmente a Dios, porque en el momento que tú te rindes, entonces Dios tiene el derecho legal para Él operar, porque tú acabas de soltar el volante y permites que Dios opere el rumbo de tu vida. Eso es sumisión, entregarte totalmente y rendirte a Él. Entonces, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Pausa. Tía, pero este temor solamente puede venir más profundo cuando hay un enamoramiento de Dios. Otra vez, el temor de Dios solamente puede ser desarrollado a través de un enamoramiento con Él. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a hacer, o que el Espíritu Santo empieza a enamorarte, ese proceso no es solamente de una parte, ese proceso es de dos partes, y cuando dos partes ponen de sí, se llegan a ser uno. Cuando somos uno con Dios y tenemos una relación, el Espíritu Santo tiene una mente, y esa mente es transmitida a aquel que es uno con Él. Otra vez, la mente del Espíritu Santo se puede transmitir a nosotros, y esa mente se transmite cuando logramos hacer unos con Él. Eso es en la etapa de enamoramiento y tener una relación con Dios. Eso es la importancia. Y el Espíritu Santo siempre va a tener una mente para agradar a Dios, para tener temor de Dios, para querer honrar a Dios, para querer agradar y hacer lo que a Dios quiere. Y en la medida que nosotros sembremos una relación, entonces el temor de Dios va a venir. Y por consecuencia, hermana, lo que esté en tu corazón va a ser lo que tú actúes, dependiendo de cuánto temor de Dios hay en ti. Opera paralelamente para cuánto tú vas a accionar y cómo estás tú reaccionando ante las situaciones. Ejemplo súper rápido. Yo puedo decir, perfecto, amo a Dios, tía, pero no sé, así un ejemplo. Tengo la oportunidad de ir a la oración, sí. Ay, pero o puedo ir a la oración o puedo quedarme en mi casa. Pues total, o en mi casa. Pero ¿qué vas a hacer tú? Eso depende del nivel de temor de Dios que tengas. ¿Cómo se puede medir tangiblemente como un termómetro cuánto temor de Dios tenemos? Pon pausa, da media vuelta y mira tus acciones. Dependiendo de tus acciones es cuánto temor de Dios hagas. Bueno, yo lo veo como tengas. Yo pienso que el temor de Dios también es en cuanto a cómo estás lleno del Espíritu Santo. Claro. ¿Verdad? Claro, totalmente. Porque el Espíritu Santo es el que realmente te va a llenar de temor. Llenar de ese temor. Claro, totalmente. Si tú permites que el Espíritu Santo, tú estás permitiendo en tu vida que el Espíritu Santo llene en ti, en ese momento, no es a medias ni nada. El Espíritu Santo te llena o no te llena. Punto. ¿Sí? Y si poquito o mucho, no. O sea, aquí no hay medias. ¿Estás lleno o no estás lleno? ¿Estás vacío o estás lleno? Punto.
Bueno, yo lo veo así. Claro, eso dice la Biblia, Sí. que tú sí No, así, bueno, tú no sea como no. que a medias, ¿verdad? Yo sí creo, pero bueno, como quiera, no, o sea, ¿estás lleno o no estás lleno? Pues Aquí sí. no hay medias. No hay medias. Aquí no hay medias. Porque el tibio es expulsado a la torre. No hay medias, simplemente, ok, estoy yo poco a poco en ese crecimiento de la creencia, porque Claro. también puedes tener fe, pero no creer totalmente, Eso es correcto. ¿sí? Y la fe es la mente del Espíritu de Dios. Dependiendo cuánto sea nuestra relación, es la mente de Dios transmitida a nosotros. Es la Y medida de fe que vamos a tener. claro, y en la medida que tú tengas transmitida la mente de Dios, el nivel de tu fe aumenta y aumenta y aumenta. Por eso es que cada quien, dice la Biblia, a Dios le ha asignado un nivel de fe a cada quien. Uno puede ser normal, uno puede ser pequeño, más grande, uno puede ser a la mitad. El del Father. Oh, soy bien grande. Pero ese nivel de fe solo puede ser explotado y llevado al siguiente nivel cuando tenemos la mente de Dios. Porque Dios en el original, cuando dice eso, es que operemos a través de su fe. Y cuando operamos a través de su fe, nuestra medida de fe es arrumbada y viene totalmente todo escurrida la fe de Dios. Y esa misma fe es la que te permite ver el proyecto, la obra, el milagro concretado, aun y cuando la situación o los hechos dicen totalmente lo contrario. Dice la Biblia: y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Te tengo una noticia: solamente las maravillas, los milagros y los prodigios y ese anhelo en tu corazón que tanto estás esperando puede venir a la luz y surgir a flote en la medida que tú tengas temor de Dios. Y el temor de Dios solamente puede ser transmitido cuando uno tiene una relación. Por eso siembra. Hay otra oportunidad, hay otra actividad. Recuerda que Dios te dio la habilidad la oportunidad de tener escuela, tener actividades extracurriculares, tener beneficios y bendiciones como una computadora, un celular, tener cualquier tipo de bendición. Pero en el momento que tú siembras por el primer lugar a Dios, entonces Dios observa todo eso, y por cuanto nosotros ponemos en primer lugar a Dios, viene la mente del Espíritu de Dios y el temor de Dios nos inunda. Y cuanto tenemos temor de Dios, todo cambia y la vida cambia. Y ahora tú no estás diseñado para caminar en un lamento. Ay, no puedo. Ay, está muy caro. Ay, no puedo vivir alegremente. Ay, mi problema de salud me está poniendo un candado. No. Dios ha diseñado totalmente la vida para vivir victorioso, y todo aquello que se ha presentado como situación que te incomoda y te impide vivir como tal, Dios lo ha puesto para que a través de la fe de Dios te enfrentes a esta situación. Escúchame bien. Y cuando te enfrentas a la situación, el hecho que tú hayas sido valiente y afrontado la situación, entonces hace que cuando la superes, tu nivel de fe aumente y aumente. El nivel de fe que tú y yo tenemos solamente puede ser explotado. Dice la Biblia, dunamis, que es el poder explosivo de Dios. Y dice que ese poder explosivo es transmitido a través del Espíritu de Dios. Solamente puede ser dinamitado al siguiente nivel cuando Dios te pone en situaciones complicadas, porque ahí es cuando la dependencia de tus recursos se anula y solamente el reflector viene para la dependencia de Dios. Y por cuanto dependes totalmente, tía, y crees en Dios, entonces suceden milagros, maravillas y prodigios. Es imposible que nosotros oremos por un enfermo y sane si no cooperamos a través de la fe de Dios. Porque nuestra fe dice: ay, es que probablemente no vaya a pasar, o ¿qué va a pasar si ya le dije que Dios lo va a sanar y ahora no pasa nada? No, es imposible humanamente, pero dice, pero para Dios nada es imposible. Jamás. Y he estado experimentando eso demasiado estos últimos días. Pero siempre Dios da testimonio fiel. Dios siempre, tía, Dios nunca falla. Dios es bondadoso. Si Dios lo habla, Dios lo cumple. Dios es bueno. Dios no es un Dios de mentira.
Todo lo que te ha dicho en sueños, te ha dicho en visiones y te ha dado cuadros de imágenes que va a suceder. Te tengo una noticia, Dios no te pone esos cuadros porque sí. Tú y yo no vivimos a través de nuestros pensamientos. Vivimos, tú dijiste, tía, todos los días yo le digo al Espíritu Santo que me llene, porque el Espíritu Santo esa es su voluntad, porque quiere desencadenarse y derramarse sobre nosotros. Entonces todo lo que pensamos tú y yo cuando estamos operando en el ámbito donde es de agrado para Dios, entonces es porque va a suceder. El sueño y la visión va a suceder siempre y cuando se presente y Dios lo apruebe. Entonces va a suceder, porque la voluntad de Dios no es que te quedes normal o estancado. La voluntad de Dios es que siempre sigas para adelante, y la familia y los frutos y lo que quieres y anheles, Dios lo va a hacer, porque Dios no abre la puerta nada más porque sí. Dios siempre la está abriendo y estás permitido acceder porque Dios te calificó y porque quiere decirte lo vas a lograr, pero no lo logras solamente pensándolo, lo logras accionando. Nunca pudo haber acontecido un milagro si los discípulos no accionaban y ponían la mano, pero ahora por hacer eso ya no se limitaban a sus manos. Por haber desencadenado la unción de Dios, la gloria de Dios bajó, y después de eso dice que ya no necesitaban poner la mano. Ahora con creer Dios intercedía, y la gloria de Dios es que Dios baje y su misma mano interceda. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, si la sombra del apóstol Pedro pasaba y gente que estaba enferma tenía tanta fe que cuando se acercaban al hombre de Dios los iba a sanar. Con solo bastaba con su sombra que sanaban. Pero ¿por qué aquí dice que sucedían milagros, maravillas, y tú dices que poniendo la mano sucede? Porque Dios quiere desencadenar la gloria. Pero demostrar para que los creyentes pudieran acrecentar su fe. Claro. Por eso no es que por eso se den milagros, sino es una obra de Dios. Dice, aquí te estoy mostrando lo que puedo ser y lo que tú puedes tener y puedes llegar a ser o tener. Claro. Entonces es importantísimo, ¿sí? Tener ese acrecentamiento en la fe, pero obviamente siempre teniendo una relación con Dios. Así es. La oración. Qué poderoso. Y por consecuencia la gloria de Dios nos acompaña como estela de perfume. ¿Qué es esto? Estela es como cuando dejas un perfume y lo que se queda de rastro. Es como eso de humo, de humo, de gas, de moléculas. De moléculas. Así es. Hasta ahí le vamos a dejar. ¿Qué te dije? Si te gusta hablar mucho. No, pero es que Es pura revelación. Sí. Yo estoy segurísimo que siempre. Es más, yo ni siquiera tenía planeado esto de la clase, pero Dios es el que va añadiendo las palabras, las que necesitemos escuchar. Tía, ¿te das cuenta que esto ya lo hemos repasado como 3 veces? Pero no en un calibre muy de... hermoso hechos. Por eso dice El decía el Father Ajá. que se tomó como 10 años En leer todo esto. leer hechos. ¿Por qué? Porque cada palabra de cada versículo era una cosa maravillosa. Sí, que me Se acuerdo que llevó una vez muchos dijo años. que de cada capítulo tiene una revelación. algo Y un así. nivel, ¿no? Sí, que va por niveles. Ajá. Y yo, que what? Está Sí. bien chido. Oye, tía, pero te das Ahora cuenta lo que entiendo. nosotros no hemos estudiado en un nivel de 10, 15 minutos. Siempre es échale, dedícale. Y te das cuenta que cada vez que se estudia viene una revelación distinta, porque es totalmente guiada por el Espíritu Santo. Esa es la importancia de reconocerlo. Hay un versículo que está en Corintios que dice, creo que es una pregunta de que ¿quién conocerá los pensamientos del hombre? Dice, solo el espíritu del hombre. O sea, que solo los pensamientos que una persona tiene, el mismo espíritu que el hombre tiene, conoce sus pensamientos. Pero luego dice, ¿quién conocerá los pensamientos de Dios? Solamente el Espíritu Santo. Entonces, si tú quieres saber qué es lo que Dios piensa sobre ti, si tú quieres saber qué es lo que Dios tiene para ti, si tú quieres conocer los pensamientos de Dios, solamente es a través del Espíritu Santo, porque Él es el único que los conoce. Sí, pero para llegar a ese nivel
hay que tener un nivel de creencia y de fe tremendo. Y santidad. Y santidad. Y eso, por ejemplo, alguien como el pastor Jorge lo ha conseguido. Por eso cuando está con nosotros, me entiende como yo lo siento, que quiere que sintamos, que acrecentemos nuestra fe y nuestra creencia. ¿Saben de lo que estoy hablando? O sea, la importancia y la gloria de conocer el significado de eso. Y él es en esa desesperación. Pero siento que no está, o sea, sí, obviamente es ponerle tiempo, puedo ponerle dedicación, pero no siento que es algo que tengamos que ver muy lejos. Por ejemplo, con el hecho de que tú una vez duermes y tienes el sueño sobre una persona que está pasando una situación muy específica, resulta que realmente la persona sí estaba pasando eso, significa que Dios mismo te reveló el pensamiento que él tenía. No, yo no, bueno, ok, a lo mejor no me expresé bien. Yo lo que estoy tratando de expresar es que ha llegado ya a una profundidad tan grande que no nada más es de una persona o de mí mismo, ¿sí? Sino ya es de toda una población, ¿sí? O sea, de esa necesidad tremenda. Por eso yo lo he sentido en estas últimas oraciones de los lunes, donde están pidiendo mucho, y eso también hablo de la pastora, por el país y el gobierno. Se están preocupando mucho, y eso nosotros como que pertenecemos a la comunidad, ¿verdad?, creyente, debemos de tomarlo en cuenta. Claro. Y estar orando y pidiendo por eso, porque sí sienten yo sé que están sintiendo un peligro. No lo dicen así, pero a la vez alarmante. es alarmante. Es de veras, es muy, muy alarmante. Claro que tenemos una fe grande en que cada vez se está divulgando más esto, y si antes nomás le tocaba al mundo civil y no al mundo religioso, pues hasta la iglesia católica, y ahorita también lo veo en la iglesia cristiana, lo están tocando mucho. Claro. ¿Sí? La iglesia judía ya lo tocó, ahí platiqué yo contigo que ya le hicieron oración y todo eso a esta señora Xochitl, porque es la única que nos puede salvar de esta situación. No significa que sea lo máximo, pero sí nos va a sacar de este problema tan fuerte al que podemos caer, olvídese, ¿sí? Y no vamos a permitirlo, porque no vamos a permitir que nuestro país, siendo un país de creencias, de creyentes, de teniendo sus diferentes connotaciones de religiosas o de creencias hacia Dios, al final es Dios nuestro común, nuestra finalidad, creer en Dios, sea dañado a tal grado que como países como China o como Cuba o eso, estarse congregando de una manera, claro, secreta, de esconderte secreto, ¿verdad? Y por haber dejado o haber permitido que nos llevara por un camino que no fuera. Vamos a orar ya para terminar, ¿ok? Vamos a despedir la clase, y creo que fue una clase diferente, pero también estuvo buena. Sí, ahorita vamos a dar la ofrenda. Sí, la ofrenda de Casa de Paz. Pero antes vamos a despedir la clase. Creo que hay que darle antes un fuerte aplauso a Dios por la clase, de verdad. Y creo que a pesar de que no estuvimos como tal predicando así parados, estuvo también bonito estar aquí escuchando, después de comer, conviviendo. Vamos a orar para despedir la clase, ¿sí? Entonces vamos a orar con toda la fe, de verdad, con toda la fe. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por este momento. Gracias, Padre, porque tú permitiste que estuviéramos aquí unidos, Señor, conociendo más de ti, incluso no solamente aquí, sino también sobre cada persona que está escuchando este audio, Padre. Hoy oramos para que cada esfuerzo, tiempo, dinero invertido en el momento para escuchar de tu palabra y ponerte a ti en primer lugar,
sea recompensado. Hoy oro, Dios, para que la comunidad fraternal empiece a reverdecer, Señor, como dice tu palabra en Isaías. Hay una carretera de la santidad en donde todo lo que pasa, ese camino empieza a reverdecer. Y si la comunidad fraternal antes estaba cuarteada como tierra árida, hoy, Señor, declaro un reverdecimiento. Señor, tu gloria es donde hay vida, y donde hay vida, Señor, entonces viene, Señor, un nuevo cambio, viene un fruto, Padre. Que la comunidad fraternal en fuente de vida sobre cada persona y el estado de cada corazón para tratar a la gente empiece cada vez más, como dice tu palabra, como dice la palabra en griego, que hay una koinonía, Padre, una koinonía plena, una koinonía, Señor, con una seguridad de donde tú estés enfrente y que no haya chisme, que no haya pensamiento equivocado, que no haya algún pensamiento de envidia, que todo eso se rompa ahora en esta noche en el nombre de Jesús, Padre, y que seas tú el que esté tomando el primer lugar, que seas tú, Jesús, quien esté sellando con la sangre nuestros pensamientos y estés blindando la puerta de nuestro corazón para que seas tú, Señor, el que siempre esté protegiendo, Padre. Oro, Señor, en especial por cada uno de nosotros, porque sé que tú bendices a mi tía Judith, a mi tía Yolanda, a mi hermana, Señor, a mi familia, ahorita, Señor, a mis papás, ahorita a mi abuelita, ahorita, Señor, que están Humberto y Karina teniendo su bebé, Padre. Te pido, Señor, que tú seas quien bendiga a esa niña, que seas tú, Señor, el que esté obrando para que ningún atentado vaya en contra de la familia y que la salud de Dios, Jehová Rafa, empiece a ser manifestada y cada provisión de Yahweh Jireh también, Señor, esté viniendo sobre sus vidas, Padre, porque creo que esa niña viene con propósito. Esa niña será grande en tu reino, Padre, y por cuanto sus padres han entregado, Señor, y han puesto a ti en primer lugar, dice tu palabra que nuestras generaciones también serán bendecidas en el nombre de Jesús. Yo lo creo, Padre, y también cada proyecto, cada trato que está en la línea, Señor, con mi tía Yolanda y los terrenos, y hoy, Señor, con Impresora Rosas también siga fructificando, la familia siga fructificando, los estudios sigan fructificando, nuestra relación contigo siga fructificando, Padre, y que cada persona y que cada vez tú añadas a más personas. No terminamos de leer el versículo, pero así cierra, Señor, que tú ibas añadiendo a esa congregación a los que iban siendo salvos, y yo creo, Señor, que tú empezarás también a hacer algo diferente y añadirás personas, y también el grabarlo y subirlo al internet. Creo que no es nada más porque sí, porque tú vienes con propósito. Declaro que almas del norte, del sur, del este, del oeste, Señor, y de todo el país empiecen, Señor, y a través de las naciones a ser cautivados por el mensaje que tú tienes preparados para ellos. Y hoy, Dios, oro y los sello con un manto de fuego, porque sé que tú lo has entregado. Y hoy, Padre, creo que esta palabra es sellada y es concretada, y en el ámbito de eternidad y espiritual ya está hecho. Y hoy, por nuestra fe, accedemos a ver esa bendición, no para mañana, sino dice tu palabra, el momento es ahora. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, seas entronado siempre, y te damos las gracias por visitarnos. Es una semana bendecida, Señor, y que siempre, Padre, podamos conocerte más. Amén y amén. Amén. Bueno, porque das un fuerte aplauso a Dios. Y ahorita nos tomamos la foto. Vamos a dar la ofrenda. Y si alguien gusta ofrendar allá en línea, también son bienvenidos. Les amamos, los queremos mucho. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.